Estás a punto de escuchar La Voz de tu Salud, una guía para tu bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido al programa La Voz de tu Salud. Te saluda Betty Salmerón en este fabuloso día lunes, aquí en tu programa La Voz de tu Salud, transmitido a través de Frecuencia Tech. Deseo que estés súper bien este día y justamente nuestro programa es a las 2 de la tarde, que es muy cerca de la hora de la comida, ya sea que estés comiendo o que ya hayas terminado o que apenas vayas a comer, pero estamos muy cerca de esa hora. Por ahí muchas personas opinan que la comida es un placer y precisamente por eso muchos se especializan en la forma de, por ejemplo, los chefs, en cómo cocinar rico con una excelente presentación de tal manera que podamos disfrutarlo. Sin embargo, no para todas las personas la comida es un placer. Muchas veces el pensar en la hora de la comida se vuelve algo estresante para algunas personas y se mezclan emociones, creencias, ideas con ciertas prácticas que pueden poner en riesgo la salud de la persona que se está alimentando. El alimento, bueno, pues ese es un combustible que necesitamos para que este cuerpo físico que tenemos funcione. Así que vamos a hablar acerca de conductas alimentarias de riesgo. Ese es el tema de nuestro programa de hoy y para ello tenemos de invitada a la directora médica de la Fundación Comenzar de Nuevo, es la doctora Eva María Trujillo Chivacuán. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, Betty. Gracias por la invitación. Mucho gusto en tenerte nuevamente aquí. Ya habíamos platicado contigo, no de este tema, pero ya habíamos estado aquí platicando. En este año se cumplen 15 años de Comenzar de Nuevo. Es correcto, sí. Apoyando a las personas que requieren dirección, orientación, apoyo para que puedan estarse alimentando de una manera correcta y toda su vida de manera integral, de un giro hacia estar viviendo en salud de una manera positiva. Sí, eso es cierto. Comenzar de Nuevo nace de la necesidad de la comunidad para orientar, educar, prevenir y tratar los trastornos de la conducta alimentaria, y nos hemos expandido no nada más hacia los puros trastornos de la conducta alimentaria, sino también a todas esas conductas disfuncionales que eventualmente pueden generar los mismos síntomas, tanto médicos como psicológicos, que un trastorno per se, o sea, un trastorno real, y que de alguna manera el principal motivo de atacarlos es porque deterioran severamente la calidad de vida de las personas. Así es. El día de hoy no vamos a estar enfocándonos en los trastornos como podría ser una anorexia, bulimia o un trastorno por atracón, o sea, no los trastornos fuertes perfectamente identificados y que se pueden ser diagnosticables fácilmente, sino que nos vamos a enfocar en esas conductas que pueden ser pequeñas, a veces casi imperceptibles para los demás, pero que con una práctica repetida ponen en riesgo la salud de las personas. Sí, definitivo. ¿Qué son las conductas alimentarias de riesgo, doctora? Mira, Betty, las conductas alimentarias de riesgo son todas aquellas prácticas de la alimentación que hace la gente que tienen características ya sea de anorexia o de bulimia, pero que no cumplen con todos los criterios diagnósticos para ser consideradas como tales. Para poder entender cómo se van desarrollando, podríamos arbitrariamente decir que si yo pudiera dividir cómo come la gente, tendría que pensar en la gente que come normal, la gente que es disfuncional para comer y la gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Cuando yo hablo, la gente que come normal es la gente que en todos los ámbitos, tanto físico como psicológico como social, tiene un balance, ¿verdad? Porque la comida no nada más nutre, sino también nutre el alma y el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Pero por otro lado, hablamos de una disfunción alimentaria que tiene un gran porcentaje de la población cuando la forma en que yo como se altera de alguna manera. La OMS marca que hay 6 reglas de la alimentación, que la alimentación debe ser variada, nutritiva, adecuada, completa, balanceada y libre de bacterias. Desafortunadamente, cuando se hace una disfunción alimentaria, la gran mayoría de la gente lo único que cumple es lo de libre de bacterias y a veces, ¿verdad? A veces, porque si comes en la calle en un puesto, exacto, te estás arriesgando. Entonces, la disfunción alimentaria es un espectro enorme, es un abanico con un espectro enorme, donde afortunadamente la mayoría de la gente está en el lado, vamos a llamarle,
menos enfermo del espectro. Claro, más cercano a lo normal. Más cercano a lo normal, por ejemplo, la típica adolescente que termina con el novio y se le va el hambre y deja de comer unos días y hasta baja de peso por eso, o la gente que hace dietas pero después las deja sin haber una repercusión en su vida diaria, ¿verdad? Nosotros los que nos dedicamos a esto consideramos que las dietas restrictivas o hipocalóricas, que además sabemos por la literatura que generalmente son el puerto de entrada a un trastorno de la conducta alimentaria, son la forma más frecuente de alimentación disfuncional. Entonces, en este espectro de alimentación disfuncional que puede ir desde algo sumamente inocente, nos vamos al otro lado del espectro, donde podemos entrar en las conductas alimentarias de riesgo, ¿verdad? Son aquellas conductas restrictivas como, por ejemplo, hacer dietas crónicas, ayunos prolongados, hacer ejercicio excesivo, o conductas purgativas como tomar medicamentos para bajar de peso, tomar laxantes, diuréticos, ponerse enemas, provocarse el vómito con la única intención de bajar de peso. Entonces hay gente que hace estas conductas pero que no cumple con todos los criterios diagnósticos de frecuencia o de duración que tienen los trastornos de la conducta alimentaria. Por ponerte un ejemplo, para yo poder decir que alguien tiene una conducta de bulimia, tendría que tener un atracón, comer en forma incontrolable una gran cantidad de comida, sentirse tan culpable por eso que comió y buscar deshacerse de esas calorías, ya sea con alguna de las conductas que mencioné, que nosotros llamamos conductas purgativas. Pero esto tendría que suceder en una frecuencia de 2 veces por semana, 3 veces por 3 meses para hacer el diagnóstico. Sin embargo, hay gente, y lo veo en mi consulta con mucha frecuencia, que llegan y me dicen, pues yo no tengo un trastorno de la conducta alimentaria, pero eso sí, los fines de semana me doy permiso de comer porque me cuido entre semana, y el domingo, como me siento un poquito empanzada, me tomo un laxante, pero no abuso, nada más me tomo uno para que se me baje la panza. Eso es una conducta alimentaria de riesgo. A lo mejor físicamente la repercusión no es la misma que cuando me llega alguien con bulimia y me dice que se toma 300 laxantes en un día, que si te tomas nada más una, pero la conducta es la misma, la intención de la conducta es exactamente la misma. Utilizar un medicamento para una cosa para la que no fue creada, ¿verdad? Un medicamento con la idea de bajar de peso. Entonces, cuando tú tienes cierta predisposición psicológica o un perfil de personalidad que hace que te empieces a obsesionar con estas conductas, es una puerta de entrada al trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Y en una sociedad donde se nos ha enseñado que la delgadez es una búsqueda de la idealización en nuestra sociedad y la insatisfacción corporal está a flor de piel en la mayoría de la gente, en su mayoría mujeres, pero también en muchos hombres desde pequeñas edades, y la sociedad misma nos ha enseñado y nos presiona que la manera de controlar esa insatisfacción corporal es hacer dietas para bajar de peso, pues se vuelve la puerta de entrada perfecta para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces la prevención tiene que venir desde que empiezan estas conductas de riesgo. Así es. Doctora, voy a aprovechar este momentito para hacer una pausa, recordarte a ti, querido público, radio escucha, que estás del otro lado, nuestras formas de contacto para que por favor te comuniques, ya sea que tengas alguna duda, algún comentario, queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es el 8387-0665. 8387-0665, y también a través de nuestras redes sociales nos puedes dar like en nuestra página de Facebook, La Voz de tu Salud, o www.facebook.com/Radio Tech Salud, o nos buscas como La Voz de tu Salud, y en Twitter estamos como Voz de tu Salud. Entonces, espero te comuniques con nosotros. Estamos hablando de conductas alimentarias de riesgo con la doctora Eva María Trujillo Chivacuán. Doctora, retomando, entonces, conductas alimentarias de riesgo están en un espectro que es como el que está en medio, más cerca de llegar a un trastorno de la conducta alimentaria. Y esas conductas puede ser que sean muy evidentes o no tanto, pero que pueden perjudicar la salud de la persona. Exacto. Como por ejemplo la toma de laxantes, el provocarse el vómito, el tener a lo mejor ayunos prolongados, o ir al gimnasio, estar muchas horas con ejercicio extenuante, quizá a lo mejor para algunas personas, sobre todo hombres, tomar anabólicos. Estas conductas, doctora, ¿cómo podemos decir que ya se convierten en un riesgo?
Cuando las practico en una forma que empieza a disfuncionar el resto de mi vida. Por ejemplo, quien abusa del ejercicio y no come la cantidad de alimento para esa. El ejercicio definitivamente es algo bueno, es algo que debemos promover, sobre todo en una sociedad que tiene un problema de obesidad tan grande como el que tiene nuestro país y en particular el norte de nuestro país. Entonces, es algo que debemos promover, pero cuando yo lo hago en una forma disfuncional, es decir, mucha cantidad de ejercicio para la cantidad de comida que ingiero, o no como los nutrientes que debo de comer para esa cantidad de ejercicio, sobre todo cuando estoy en una edad del desarrollo, donde mi cuerpo debe estar creciendo y desarrollándose como puede ser la adolescencia, entonces eso se vuelve un problema. También cuando hacer estas prácticas empieza a disfuncionarme en otras áreas de mi vida, por ejemplo, dejo de socializar porque estoy en una dieta tan restrictiva que prefiero no salir antes que comer, ¿verdad? O sea, no soy capaz de combinar a lo mejor estoy en una dieta, pero puedo salir y puedo darme permisos o puedo manejar mi alimentación de tal manera que no caiga en estas conductas. Entonces, cuando esto se empieza a volver el centro de la vida y empieza a disfuncionarte en otras áreas importantes, por ejemplo, los ayunos prolongados que no te dejan concentrarte adecuadamente en la escuela y empiezas a fallar en la escuela, todo eso es cuando empieza a volverse un problema. Cuando yo tengo un perfil de personalidad que se asocia con estas conductas, por ejemplo, ser muy obsesiva, sin tener un problema de obsesión, sino simplemente ser muy obsesiva, ser muy aprensiva, o ser muy con tendencia a ser depresiva sin tener una depresión. Entonces, con estas conductas me empiezo a involucrar en un ciclo negativo de afectos negativos que hacen crecer estas características de la personalidad y que nos pueden llevar a desarrollar el trastorno de la conducta alimentaria. Doctora, ¿de qué manera influye la familia? Puede ser que sea algo muy positivo, pero también puede estar contribuyendo y siendo parte con comentarios, con rituales, con... Claro, la familia yo creo que debe de volverse el mejor aliado. Cuando se desarrolla una conducta alimentaria, una patología de conducta alimentaria de riesgo o un trastorno de la conducta alimentaria, es tan, pero tan complejo y tan multifactorial que sería injusto echarle la culpa a una sola parte. Yo creo que la familia debe de volverse nuestro mejor aliado del tratamiento, pero definitivamente hay que revisar la cultura de alimentación y sobre todo cambiar ese enfoque social que tenemos hacia la delgadez para la búsqueda de la salud, ¿verdad? Lo importante es la búsqueda de la salud, porque con la salud va a llegar el peso correcto. Haciendo prácticas de salud va a llegar el peso correcto. Nadie está peleado ni con medir la alimentación, ni con hacer ejercicio, que muchas veces cuando damos estas entrevistas llega a malinterpretarse porque entonces ellos dicen que no puedes hacer dieta o ellos dicen que todos los que hacen dieta están enfermos. No, ¿verdad? La gente puede hacer dietas sanas, la gente puede hacer, debe hacer ejercicio. El problema en nuestra sociedad son los extremos. El problema en nuestra sociedad es que llegamos a hacer dietas hipocalóricas buscando un resultado rápido, fácil y al momento, ¿verdad? Donde la mayoría de la gente quiere la combinación de comer todo lo que me gusta y ser extremadamente flaca, como los medios de comunicación exponen con mucha frecuencia, y pues eso es imposible, ¿verdad? Entonces, aceptar nuestros cuerpos, trabajar en la insatisfacción corporal que se ha desarrollado socialmente a lo largo de la historia y que esta última década ha hecho casi una crisis. Claro. Y obviamente donde hay más problemas de sobrepeso y obesidad, como es el norte del país, pues con más frecuencia vemos todo esto, ¿verdad? Entonces, esos son los rubros a atacar en la familia, como me preguntabas, en la medida en que la familia pueda enseñar a sus hijas a quererse, a respetarse, a sus hijos, a sentirse conformes con cómo están. No podemos tomar ninguna actitud extrema de, ok, entonces no hagas deporte y no te cuides. No, ¿verdad? Sobre todo en una sociedad donde hay tanta tentación hacia ambos lados, ¿verdad? Entonces debemos de enseñarles qué es lo sano y cómo deben de manejarse para enfocarse hacia la salud, no enfocarse hacia el número. Así es, porque quizá detrás de todo esto estén las creencias de busco tener cierto peso con cierta figura para poder ser aceptado o aceptada. Exacto. Y que detrás de toda esa aceptación lo que buscas es el amor.
terminas buscando el amor Claro. a través de esa aceptación y te atreves a hacer todo, poner en riesgo todo para encontrar el amor, que finalmente, si nos damos, pues es el amor a uno mismo, ¿no? El amor el amor a ti mismo, que parte de la idea de aceptarte tal cual estás en este momento. Claro, y desafortunadamente todas estas conductas te llevan o se juntan en un ciclo de frustración muy importante para el paciente, porque la literatura, nosotros y toda la gente que estudia esto sabemos y decimos que las dietas no funcionan, las dietas restrictivas hipocalóricas no funcionan. La conducta normal fisiológica y del cerebro, que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, nos lleva a hacer una dieta y eventualmente todo el mundo la deja y todo el mundo regresa a su peso previo o hasta con propina, como digo yo, ¿verdad? Quien no la deja es aquellas personas que tienen, por ejemplo, está descrito como en la anorexia y descrito a través de estudios de neuroimagen, como las pacientes con anorexia, algo pasa a nivel cerebral que hace que no puedan dejar esta dieta, pero eso es una enfermedad, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero la historia normal, la evolución normal de cualquier persona que hace dieta es eventualmente dejarla y regresar al peso previo. Por eso sabemos que las dietas no funcionan. Lo que la gente tiene que hacer es encontrar ese punto medio en su estilo de vida, cambiar los estilos de vida hacia la búsqueda de la salud. Y dentro de nuestra sociedad, parte de la salud implica encontrar el punto medio en la alimentación. Todo sano o todo no sano no es lo correcto, ¿verdad? Porque tenemos la causa número 1 de obesidad infantil y está descrito en la literatura, es que los niños coman escondidas de los padres que les esconden y les prohíben los alimentos. Entonces los niños tienen que aprender a comer. Si hay una tienda de conveniencia en cada esquina, si en todos los lugares a través de la comida llegamos a demostrar el afecto, entonces tienen que aprender a moderar y tienen que aprender a distinguir entre el hambre física real y el hambre emocional o el hambre mezclada con las emociones tanto positivas como negativas para poder encontrar ese punto medio. Doctora, ¿cómo se puede distinguir entre el hambre física y el hambre emocional? El hambre física viene del estómago, ¿verdad? Es cuando nos crujen las tripas, valga la expresión. El hambre emocional es todo lo que está alrededor de eso, ¿verdad? Y la gente tiene que practicar para aprenderlo a distinguir, ¿verdad? Estoy nerviosa y empiezo a comer, y todos lo hacemos. Todos lo hacemos en nuestra sociedad. Aquí la situación es quién lo hace en una forma que se vuelve, que llega a la disfunción, como comentábamos. El ejemplo típico es en el cine con las palomitas y la película está muy tensa y sin darte cuenta te acabas medio bote de palomitas, ¿verdad? Y se junta todo porque socialmente las porciones están distorsionadas, entonces la gente va y compra el bote de palomitas grande porque es el que está en el combo con una facilidad sin darnos cuenta que esa no es una porción normal, ¿verdad? Y a veces hasta se acaba y es una por persona en lugar de una por familia, por ejemplo. Entonces es una serie de factores que se van juntando y que se combinan para hacer todas estas disfunciones, ¿verdad? Y la gente tiene que ir aprendiendo a entenderlos y encontrarlos para poderlos controlar, poderlos manejar. Doctora, platicábamos fuera del aire acerca de quién llega, ¿no? a solicitar la ayuda y muchas veces son los familiares, no es la misma persona, porque pues muchas veces no se da cuenta que está teniendo este tipo de conductas. Desafortunadamente en nuestra sociedad lo que es frecuente se considera normal, pero no porque algo sea frecuente significa que es normal. Y desafortunadamente la búsqueda de la delgadez a costa de lo que sea en nuestra sociedad se ha vuelto tan frecuente que en muchos estratos sociales se llega a considerar normal. Y es más, mis mismas pacientes me dicen, es que si yo como soy la rara. Si nos juntamos y yo como yo soy la rara, ¿verdad? Entonces, en nuestra sociedad se ha distorsionado tanto las conductas normales que las anormales ya son tan frecuentes que las hemos llegado a ver como normales. Entonces, muchos pacientes no saben que tienen un problema. Te ponía el ejemplo fuera del aire, ¿verdad? Por ejemplo, el trastorno por atracón o el comedor compulsivo, la mitad de los pacientes no tienen obesidad mórbida. Y cuando nosotros hablamos
hablamos del comedor compulsivo, el trastorno por atracón, a todo mundo se nos viene a la cabeza alguien con obesidad mórbida. Entonces, cuando alguien tiene obesidad mórbida, se preocupa a todo mundo, ¿verdad? Es como con la anorexia, cuando alguien pesa 30 kilos o menos, todo mundo se preocupa, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene conductas de atracón en forma incontrolable que le generan vergüenza, miedo, que le hacen sentirse depresivo, pero tiene peso normal, probablemente sea muy poca gente la que realmente se preocupe o que lo relacione con la alimentación y busquen justificar todas estas otras conductas emocionales por otras causas, cuando en realidad está teniendo un trastorno de la conducta alimentaria que no está sabiendo identificar. Así es. Doctora, respecto a se hizo un estudio y tú estuviste participando activamente en este estudio en septiembre-octubre del 2010, conductas alimentarias de riesgo, prevalencia en estudiantes mexicanas de 15 a 19 años. Hicieron un estudio de estudiantes de prepa entre 15 y 19 años en la República Mexicana. ¿Qué se encontró en ese estudio? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, ese estudio lo realizamos junto con gente del Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México y lo reportamos en octubre, primero en Austria, lo reportamos en un congreso en Austria y posteriormente lo reportamos en la revista Investigación Clínica de México. Y en ese estudio a mí me tocó coordinar toda la parte de norte y en este estudio lo que encontramos es que las conductas alimentarias de riesgo por regiones en donde eran más importantes era precisamente en la parte norte, ¿verdad? Punteando Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para esta zona, ¿verdad? Las conductas alimentarias de riesgo que más frecuentemente encontramos fue la pérdida de control al comer y el sentirse, en la búsqueda de tratar de no engordar a costa de lo que sea. Esas fueron las conductas alimentarias de riesgo más frecuentes. El abuso del ejercicio fue otra de las que encontramos, pero esa quedó como en quinto o sexto lugar dentro de las múltiples conductas alimentarias de riesgo que pudimos reportar. Y ¿por qué era más frecuente en el norte del país más que en el sur? Porque esto, por lo mismo que hemos estado platicando, probablemente nosotros como autores lo atribuimos al hecho de que estamos más cerca de los Estados Unidos, donde hay una dieta más rica en carnes y en alimentos con grasas saturadas, probablemente porque hay más abundancia de comida y probablemente porque en la zona norte del país hay más tendencia al sobrepeso y la obesidad, y precisamente el sobrepeso y la obesidad nos lleva a una fuerte insatisfacción corporal en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y esto nos lleva a realizar prácticas de dieta y de conductas para tratar de controlar esto. Si nos damos cuenta que alguien está practicando estas conductas de riesgo en la cuestión alimentaria, ¿qué podemos hacer? ¿A quién acudimos? ¿Dónde llamamos? ¿Le decimos a ella? ¿Le decimos a sus familiares? ¿O qué podemos hacer? Me sonrío porque es una respuesta difícil en este sentido. Como decíamos hace rato, desafortunadamente hasta yo me he topado hasta con padres que desafortunadamente piensan que el que la deje de hacer es un problema, ¿verdad? Porque eso es lo que causa aceptación en nuestra sociedad. Entonces yo creo que como amigos, como familiares, cuando empezamos a identificar estas conductas y sobre todo cuando empieza a alterar diferentes áreas de la vida de esa persona, hay que acercarnos y decirle lo que objetivamente vemos, ¿verdad? Yo veo que te tomas un laxante y no tienes estreñimiento. Yo veo que aunque no vomitas frecuente, lo has hecho y eso no es normal. Yo veo que te acabas un pastel en una sentada, ¿verdad? O sea, hablar de lo que objetivamente ven para que la persona se pueda cuestionar, acercarla con información a través de nuestra institución, comenzar de nuevo constantemente, tanto en nuestra página como en las redes sociales, estamos difundiendo información para que la gente aprenda, conozca, identifique y entonces pueda buscar la ayuda correcta. Lo importante que acabas de decir, doctora, de poder describir más que ponerle etiquetas a la persona. Definitivo.
El poder describir tenemos que objetivamente. ser aliados en la ayuda y en el tratamiento, no más estigma y más juicio, porque lo normal en quien padece estas problemáticas es que ya se siente lo suficientemente estigmatizado y enjuiciado como para que nosotros pongamos más. Claro, y la persona ya trae muchísimas cosas por dentro como para que le agreguemos más al costalito. Si de lo que has escuchado te identificas con algo tú mismo o reconoces algo en alguna amiga, algún familiar, porque también pues se presenta en hombres como en mujeres, puedes comunicarte a la Fundación Comenzar de Nuevo. Su teléfono es el 8129-4683 o terminación 84. 8129-4683. La página, y ahí mismo puedes encontrar un correo de contacto, es www.comenzardenuevo.org. Doctora, es tan importante precisamente esto que, bueno, constantemente se están actualizando, haciendo congresos, compartiéndose los avances y vamos, yo me incluí, ¿verdad? Claro. Vamos a tener un congreso, el 10º Congreso Hispano-Latinoamericano de Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Academic for Eating Disorders. Esto va a ser el próximo mes, agosto 19 y 20. Exactamente, el 19 y 20 de agosto aquí en el Centro Estudiantil del TEC tendremos este congreso. Es un congreso único en su género para México y Latinoamérica porque quienes están interesados en esta área, y no va dirigido exclusivamente a especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, sino va dirigido a todos los profesionales, sobre todo los médicos de primer contacto, que pueden ser médicos, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, estudiantes, o aquellos que estén interesados en el área. La idea es que reciban información de vanguardia en un solo evento, porque probablemente pueden entrar, tenemos una página del Congreso, es www.congresocomenzardenuevo.org, y si ustedes entran y checan los conferencistas se van a dar cuenta que para encontrar a todos ellos tendrían que ir a 4 o 5 eventos internacionales para poder obtener la misma información que vamos a traer en un solo evento, con motivo del 15º aniversario de Comenzar de Nuevo y el 10º Congreso Hispano-Latinoamericano. Entonces, esto es valiosísimo. Valiosísimo. Y es nuevamente el contacto para más información, www.congresocomenzardenuevo.org. Es correcto. Doctora, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Eva María Trujillo Chivacuán. Gracias por venir aquí. Gracias a ti, Betty, por invitarme. Estoy muy contenta. Bueno, cualquier comentario, como quieras, seguimos ahí en redes sociales, La Voz de tu Salud, o Twitter, @Voz de tu Salud. Se despide de ti, Betty Salmerón. Que tengas un excelente día.